Continuamos con nuestro capítulo entonces de competencia. Entonces habíamos visto ya algunos ítems dentro de la competencia, por lo tanto ahora vamos a proceder a finalizar este capítulo denominado competencia. Habíamos quedado en la usurpación de la competencia, el fenómeno de la usurpación de la competencia y cómo se manejaba. Procedemos entonces ahora a la figura de la suspensión de la competencia. La suspensión de la competencia, su nombre nos indica por qué y cuándo se puede dar figura que es válida en Colombia. Se suspende o se puede suspender la competencia cuando el funcionario judicial es privado temporalmente de la competencia. Entonces tener cuidado con la palabra temporalmente, porque es por un espacio. El claro ejemplo de ello es ante el recurso de apelación en el efecto suspensivo, y ahí su nombre también. ¿Por qué? Porque cuando cabe el fenómeno de la apelación, que es basado en ese principio de la doble instancia, miren que el juez de conocimiento dicta la providencia y esa providencia es sujeto del recurso de apelación. Entonces esa apelación, lo saben ustedes que con base en ese principio no la puede resolver ese mismo juez, entonces va a un superior jerárquico que se denomina ad quem. Por lo tanto, allí ese funcionario judicial, quien el de primera instancia la se le suspende la competencia hasta que el superior jerárquico resuelva y le devuelva la orden de hacer cumplir. Entonces miren que ahí no hay una terminación de la competencia, ahí hay una suspensión, porque por eso es temporalmente. Mientras que la terminación de la competencia, que es otra figura, ahí sí ya el juez no puede a futuro volver a conocer. Y se manejan dos escenarios: el normal o la llamada terminación normal de la competencia, y la terminación excepcional o extraordinaria o mal llamada anormal de la competencia. Pero en el código se sigue considerando así, por eso la traemos. La terminación normal de la competencia de un juez, ¿hasta dónde va? ¿A dónde estriba? En el momento en que él dicta el fallo. Hasta ahí termina de manera normal la competencia, que entre nosotros saben ustedes que es generalmente con sentencia. Por eso se dice, y escucharán ustedes permanentemente, que la terminación normal de todo proceso judicial es con sentencia. Aquí entonces lo incorporan y lo revalidan con base en lo que estamos mirando: terminación normal de la competencia para ese juez. Y la terminación excepcional o extraordinaria o anormal, esa se da cuando se presenta una crisis del proceso, que veremos escenarios, y verán ustedes escenarios en los cuales el proceso se inicia, pero no necesariamente llega hasta sentencia, se interrumpe con la terminación, por ejemplo, porque hubo una conciliación. Entonces, si el asunto es conciliable y el proceso va en curso, digamos que va en su segunda etapa, se reúnen las partes en una audiencia, respecto a esa audiencia el juez los concita a conciliar y consigan en el 100% de las pretensiones, pues ¿qué sucede allí? Que estamos frente a una terminación excepcional del proceso, porque terminó antes de que llegara a sentencia. Los conflictos de competencia, el fenómeno del conflicto de competencia. También veíamos conflictos de jurisdicción cuando vimos ese respectivo capítulo. Ahora nos hacemos caso, hacemos mención de los conflictos de competencia. ¿Se pueden presentar conflictos de competencia? Claro que sí. Y entonces volvemos al escenario de jurisdicción. El Estado tiene como obligación, o tiene por obligación, resolver esos conflictos, porque acuérdense que el fin último de la rama judicial del poder público es resolver el conflicto. Entonces el Estado tiene que hacer y hace todo lo que está a su alcance para poder resolver el conflicto. Miren que si nos frenáramos por jurisdicción o competencia, pues ahí el Estado estaría incumpliendo su cometido final, porque no sabríamos a qué jurisdicción llevarlo o a qué juez llevárselo, si estuviéramos hablando de jurisdicción o si estuviéramos hablando de competencia. Entonces imagínense en un escenario de las características de un conflicto en las cuales se establece que no sabemos cuál es la jurisdicción. Pues miren que si no sabemos cuál es la jurisdicción, no podemos saber quién es el juez competente. Por lo tanto, ahí es donde me refiero que haría céfalo ese caso. De ahí que ya saben ustedes, porque allá lo vimos, la forma de resolver los conflictos de jurisdicción. Lo mismo nos puede suceder en competencia.
¿Qué veíamos en competencia? Se intenta atribuir la competencia y el juez, ese es su primer análisis, lo primero que va a determinar es si él es competente o no. Si él es competente, él asume el conocimiento del caso. Ahí, entonces, ¿qué puede suceder o ante qué escenario podemos estar? Que él haya asumido competencia pero lo haya hecho mal. Por lo tanto, le quedará la opción al demandado para cuando le corran traslado decirle al juez, ojo, señor juez, aquí estamos frente a una nulidad porque usted no es el juez competente, si es del caso. Y estoy hablando que el juez se equivoca o se puede equivocar. Digamos, no es lo común, porque pues ellos ya ante tanto tiempo transitando pues con los conflictos pues saben de cuáles son competentes y no, pero el Estado tiene resuelto todo ese problema. Entonces ahí estamos en el escenario que el demandado dijo no es competente y se revalida. El otro escenario, que el juez analice ese asunto, analice ese caso y diga, yo no soy el competente para conocer. Entonces, si él determina que él no es el competente para conocer el que tiene que hacer, él tiene que enviar el asunto al juez que él crea, con lo que estoy diciendo, que él crea que es competente. De tal manera que allí, ¿qué hace? Produce un auto de rechazo en el cual dice yo no soy competente. Claro, tiene que dar las razones jurídicas del por qué, obviamente que mirará los factores y dirá que por este factor no es competente, en fin, da las explicaciones jurídicas y lo remite él directamente al juez que él crea que es competente. Entonces vamos haciéndole el seguimiento. Ya llegó a ese segundo juez. Ese segundo juez, ¿qué hace? Pues lo mismo que analiza si efectivamente ese colega suyo tiene razón o no. Y ahí pueden pasar dos cosas. Una, que diga sí, mi colega tiene razón y efectivamente yo soy el competente para conocer y entonces él asumiría la competencia. Primer escenario. Segundo escenario, que ese segundo juez diga, no señor, tanto la parte interesada como el juez están equivocados, yo no soy tampoco el competente para conocer. Cuando él decida así, cuando él determine de esa manera que él tampoco es el competente para conocer, ahí es donde estamos frente a un conflicto de competencias. Entonces miren que cuál es el insumo para que estemos frente a un conflicto de competencia, que dos jueces se nieguen a conocer del asunto por razones de competencia. Y entonces ese es el escenario, ahí estamos ante el conflicto de competencia. Antes no. Y miren que el tratamiento es muy similar, como ya lo vimos y lo retomamos en jurisdicción, porque ahí también decíamos, el primer juez dice, de esta no es mi jurisdicción, lo he enviado a la jurisdicción que él cree que es, ese segundo juez aboca conocimiento o intenta abocar conocimiento, estudia el caso y dice, no, esta tampoco es mi jurisdicción, y ahí se crearía, y saben ustedes, ese conflicto de jurisdicción, y repetimos, ya saben cómo resolverlo. Aquí en el escenario de competencia, entonces los dos jueces se negaron por razones de competencia a conocer. Entonces ahí mete mano el Estado y dice cómo se resuelve. La forma de resolverlo es con base en el superior jerárquico común a los dos. Y hago mucho énfasis en común a los dos porque hay que buscar en la rama judicial cuál es el que efectivamente es común a los dos, porque es el que lo tiene que resolver, de resto no. No es simplemente el superior jerárquico, tiene que ser común a los dos jueces que están inmersos en el conflicto. Ahí entonces, ¿qué tenemos? Vamos a colocar también un ejemplo para que lo sepan facilito y lo ubiquen. Hay conflicto de competencia entre el juez tercero civil municipal de Bogotá y el juez cuarto civil municipal. Entonces ahí ya está creado el conflicto de competencia. Ninguno de los dos quiere asumir el caso porque dice que no es competente. Entonces yo voy a la regla, el superior jerárquico común a los dos. ¿Cuál es el común de estos dos jueces civiles municipales que están en conflicto? Pues el civil del circuito de Bogotá, porque pertenecen al mismo distrito. Entonces ese asunto o sea, ese conflicto de competencia entre el juez tercero civil municipal de Bogotá y juez cuarto civil municipal de Bogotá, ¿quién lo resuelve? Un juez civil del circuito de Bogotá. Entonces, ojo, porque aquí estamos integrando todos los factores de competencia. Entonces, ese es el superior jerárquico común a esos dos, el juez civil del circuito de Bogotá. Ya saben ustedes, como en Bogotá o en los distritos judiciales hay varios y hay muchos jueces, pues miren que no lo pueden direccionar a un juez en específico, tienen que someterlo a reparto. Entonces ese asunto llega a la oficina de reparto de los jueces civiles del circuito y ahí ya saben ustedes por sorteo le correspondió al juez octavo civil del circuito de Bogotá. Listo, él lo resuelve.
un asunto muy sencillo ahí porque dimos muy rápido con el superior jerárquico común a los dos. Pero miren este otro escenario y con ese pues terminamos todo el capítulo de competencia y lo analizan y hacen ejercicios en torno a la rama judicial. Conflicto entre el juez primero civil municipal de Bogotá y el juez primero civil municipal de Zipaquirá. Ahí entonces se presenta el conflicto y yo voy a la regla, resuelve el superior jerárquico común a los dos. Voy a aplicar efectivamente esa regla. ¿Qué sucede? Que entonces miro, ¿quién es el superior jerárquico del juez civil municipal de Bogotá, del primero civil municipal de Bogotá? Un juez civil del circuito de Bogotá. Listo. Me voy al otro juez. Juez primero civil municipal de Zipaquirá. ¿Quién es su superior jerárquico? Y ya no es un juez civil del circuito de Bogotá, porque ya no pertenece a ese circuito. Entonces, ¿será quién? El juez civil del circuito de, en ese caso, Cundinamarca, donde corresponda. ¿Ya? Entonces no he llegado al común, porque miren que ahí no encuentro ante los jueces de civiles del circuito cuál sea común, por lo tanto tengo que seguir ascendiendo, entonces sigo en la rama judicial y esa es la invitación que les estoy haciendo. ¿A dónde subo después de los jueces civiles del circuito? A las salas civiles de tribunales superiores de distrito judicial. Entonces sigamos por la ruta del primero civil municipal de Bogotá. Sobre ese ramo del derecho, ¿qué sala civil de Tribunal Superior Judicial le corresponde? La de Bogotá, Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en su sala civil. ¿Esa es la misma del juez primero civil municipal de Zipaquirá? No, y entonces vamos a mirar la del juez primero civil municipal de Zipaquirá. ¿Quién será? El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca en su sala civil. Entonces sigo en el problema, no he llegado al común de los dos porque estoy ante dos distritos distintos, Cundinamarca y Bogotá. Tengo que seguir ascendiendo. Después de las salas civiles de tribunales superiores de distrito judicial, ¿a quién tengo? Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces subo allá y ese es común a esos dos distritos judiciales, sí, de tal manera que ese asunto, ese conflicto de competencia me lo resuelve y lo tiene que resolver y el único competente será la Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia. Miren hasta dónde escaló. Y son jueces que están pegados, porque ustedes saben que Bogotá y Cundinamarca ya están integradas. A 40 minutos ya se está de Bogotá a Zipaquirá. Y miren hasta dónde escaló, porque tuve que aplicar la regla de superior jerárquico común a los dos. Por lo tanto, pues eso es el ejercicio que tienen que hacer y mirar, el conflicto de competencia lo resuelve con base en esa regla que acabamos de mirar. Con esto acabamos el capítulo de competencia, quedamos entonces prestos a nuestro sexto capítulo, que es todo lo que tiene que ver con el derecho de acción y contradicción. Tenemos retroalimentación de competencia para mirar qué asuntos quedaron pendientes en todo el ejercicio de la competencia, sobre todo a nivel de los conflictos.